apóstol Juan está escribiendo y nos está enseñando y nos está hablando de las señales, solamente 7 señales que el Señor Jesucristo hizo. Obviamente nosotros sabemos que esas señales son milagros y que en los demás evangelios se mencionan muchos, 40 por ahí, pero el apóstol Juan solamente menciona 7 con un propósito, de que no nos quedemos en las señales. Es importante no ver la señal, sino ver a quién apunta la señal, a quién nos enseña esa señal, hacia quién nos dirige la señal. Nos dirige a nuestro Señor Jesucristo. Todo habla de nuestro Señor Jesucristo, todo habla de su plan redentor, todo habla del propósito que Él pensó y está cumpliendo en cada uno de nosotros. Así que cada señal que Él va a mencionar, que son 7 solamente en este evangelio, la va a mencionar con un propósito. No para que nos quedemos en el milagro, en la situación hermosa que pudiera haber pasado en ese momento, sino que nos quedemos en quién lo hizo, que nos quedemos en Jesucristo, que nos podamos enfocar en Él. Eso es algo sumamente importante, amados hermanos, porque estamos viendo, y Él va a empezar a hablar en el capítulo 6 de esta alimentación de 5,000 hombres. Dice, porque este hecho lo mencionan los 4 evangelios. Es la única señal o milagro que mencionan los 4 evangelistas, los 4 evangelios. Es algo importante, es algo trascendente que ellos querían dar a enseñar. Pero el apóstol Juan lo va a mostrar, lo va a enseñar de una forma maravillosa. Así que yo les pido que estén atentos, por favor. No se distraigan, estén atentos. La señal nos indica a Cristo, nos lleva a Cristo, a nuestro Redentor, a nuestro Salvador, al plan maravilloso y el propósito que Dios tiene en Cristo Jesús para cada uno de nosotros. Es algo que vamos a ir entendiendo y ir avanzando para la gloria de Dios, amados hermanos. El propósito obviamente es para poder conocerlo, ¿verdad? Conociéndolo y creyendo en Él vamos a poder ser salvos y no caer en el error de quedarnos en lo que es temporal. Aquí vamos a hablar de temporal, vamos a hablar de algo material o algo natural o algo momentáneo. Hay situaciones momentáneas que yo sé que tú y yo pasamos, estamos viviendo. Estamos pasando por situaciones a lo mejor complicadas y queremos que Dios nos bendiga y que Dios cambie esa situación y que Dios obre a nuestro favor y queremos que Él haga una obra maravillosa hoy en mi vida y en mi matrimonio y en mi trabajo y en mi casa y en mi corazón. Yo quiero de Dios. Pero me dice el Señor, no busques los beneficios temporales. No te acerques a mí por los beneficios temporales. Acércate a mí por quien soy yo. El Dios que se hizo hombre y vino a reinar y a gobernar y vino a salvar y vino a dirigir y a enseñar y a modelar tu vida. Él viene, amados hermanos, a darnos no solo lo temporal porque nos lo da, sino viene a darnos y tenemos que fijarnos en lo eterno, en las cosas que realmente son trascendentales para nuestra vida, que el Señor planea. Y es por eso que en esta historia de la alimentación de los 5,000, en el verso 15 al final, vemos que Él dice que se retira cuando vio que venían a hacerlo rey, cuando venían a coronarlo, porque ellos vieron el milagro y dijeron, este es el Mesías, este es el Cristo, Él nos va a liberar del yugo de esclavitud. Ellos en ese momento eran esclavos de Roma, del Imperio Romano. Y entonces dicen, vino el Mesías, el prometido, ellos sabían las promesas y Él nos va a liberar, pero pensaban que iba a ser una liberación pues política, vaya. Los iba a quitar de ese yugo de esclavitud del Imperio Romano que estaba sobre de ellos. Pero realmente el Señor Jesucristo vino a liberarnos de algo mucho más importante. Vino a liberarnos, amados hermanos, de la esclavitud del pecado. Él vino a liberarnos de nuestro interior, de lo que somos por dentro, de lo que tenemos por dentro. Él vino a liberarnos y a darnos esa nueva manera de pensar, de decidir, de creer, de buscar, de gozarnos, de deleitarnos espiritualmente, en lo espiritual, en lo eterno. Y les repito, Él hace lo natural, lo temporal, sí lo hace, porque te ama y porque Él ha prometido estar contigo y ayudarte. Pero no te centres en eso, sino en quien hace el hecho en tu vida, en Dios, amados hermanos, que está obviamente buscando bendecir tu vida. Capítulo 6, por favor, alimentación de los 5,000. Como les decía, es algo importante porque lo mencionan los 4 evangelios. Es el único milagro que mencionan ellos. Pero vamos a ver algunas cosas muy, muy interesantes. Dice la palabra, después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias.
Después de esto, ¿después de qué? Bueno, capítulo 5, nosotros estudiamos y aprendimos que el Señor Jesucristo hizo una sanación a un paralítico que tenía 38 años, que estaba postrado. Y Él fue y hizo la sanación de este paralítico, y los líderes religiosos se molestaron. Los líderes religiosos se ofendieron. ¿Cómo es posible que le hayas dado sanidad a este hombre que tenía 38 años sufriendo y en un lugar de miseria total en el día de reposo? Ellos obviamente buscando y celosos por las reglas. ¿Por qué en el día de reposo? Si el día de reposo nadie debía hacer un trabajo y tú le diste a este hombre y él está ahora levantando su lecho y está caminando con él, y eso es trabajo. Y dice el Señor, mi padre y yo hasta hoy día, mi padre trabaja y hoy mismo yo trabajo. Dando a entender, amados hermanos, que era lo importante, la necesidad del ser humano más que cumplir una regla, cumplir un mandamiento. También entendimos que los judíos habían puesto muchos mandamientos, habían exagerado la ley, habían exagerado los ritos y los mandamientos, y todo para ellos les parecía mal. No se podía hacer nada el día de reposo. Y el Señor Jesucristo vino a corregir precisamente esas falsas enseñanzas, esas falsas maneras de entender o de relacionarnos con Dios. Dios, amados hermanos, es un Dios soberano, en control de nuestras vidas y de todo lo que sucede a nuestro alrededor. Él no tiene normas, no tiene reglas, Él es Dios. Él actúa conforme al propósito que Él tiene para tu vida, para hacerte bien. Su voluntad es hacerte bien. Él quiere hacernos bien en todo momento. Entonces vemos después de estas cosas, de que estaban ellos obviamente enojados. El Señor Jesucristo se defiende en este capítulo 5 que ya vimos, y Él da testimonio de quién es Él. Y a pesar del hecho de haber visto a este hombre andando, sanado después de 38 años, el hecho en sí, a pesar del testimonio de nuestro Señor Jesucristo, a pesar del testimonio de Dios, que también lo vimos, del testimonio de Juan el Bautista que había dado del Señor Jesucristo, ellos decidieron no creer. Ellos decidieron seguir rechazando a Dios. No creían en Dios. Acompáñame a Juan 5:39, por favor. Seguir rechazando el testimonio que Él decía que compartía la naturaleza divina, el poder, la autoridad, el juicio. Todo esto que el mismo Señor Jesucristo da testimonio que Él mismo era uno con el Padre. Ellos deciden, aún a pesar de esto, no creer. No creer. Se empeñaron en rechazarlo. Y es a pesar de lo que Él dijo. Juan 5:39 dice la palabra: escudriñar las Escrituras. Él contestándole a los líderes religiosos: porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ellos eran celosos, ellos eran grandes conocedores de la Escritura, pero, amados hermanos, ciegos a una enseñanza, o la enseñanza más importante de toda la Escritura: el Mesías que iba a venir a hacernos libres de la esclavitud del pecado. Ciegos totalmente. Para ellos eran buenos, no necesitaban un tipo de Salvador así. Este Jesús que se estaba presentando no cumplía con sus expectativas. Este Jesús que se estaba mostrando, que estaba haciendo estos milagros, estas señales, y que había venido y estaba manifestando su poder por medio de su ministerio, para ellos no alcanzaba, no llenaba sus expectativas, sus necesidades de vida. No llenaba esas características que ellos estaban esperando. Ellos buscaban que se cumplieran sus deseos materiales, sus deseos terrenales, sus deseos temporales. Obviamente quisiera señales, que sanara enfermos. Vamos a leer aquí en el capítulo 2 del verso 6, dice: y le seguía una gran multitud porque veían las señales que Él hacía en los enfermos. El Señor venía sanando. Donde Él se paraba, Él sanaba. Ahí 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Los que conocen y estudian esto dicen que eran como 20,000 personas. Él estuvo sanando antes del alimento que les va a dar físico, temporal. Pero después Él, en este mismo capítulo, más adelante, les va a reprochar y va a decir: ustedes vienen a mí porque les di alimento, vienen a mí porque comieron. Pero buscad, dice, la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo de Dios les dará. ¿Está hablando de quién? De Él. Y esto es a lo maravilloso de este capítulo, amados hermanos, que el Señor Jesucristo se va a revelar como ese pan de vida, ese pan espiritual, ese alimento espiritual.
Dice aquí en el verso 3, entonces subió Jesús a un monte y se sentó y allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Nosotros conocemos, sabemos que la Pascua es una celebración que los judíos hacían porque habían sido liberados del yugo de Egipto. Ellos eran esclavos en Egipto. Egipto, el rey de Egipto, el faraón, no los quería dejar ir. Y el Señor hizo señales, maravillas y los rescató. Y dice la palabra que la última señal que hizo fue que mataran un cordero que no tuviera defecto, que simbolizaba a Cristo, que derramaran esa sangre en los dinteles y que se comieran esa carne asada a fuego, y que la comieran, y que el ángel de la muerte iba a pasar en ese momento por las casas e iba a respetar donde estaba la sangre del cordero en los dinteles y las postes de las casas, y que habían comido el cordero. Entonces ellos estaban celebrando, iba a venir la fiesta de la Pascua. Era una celebración muy importante para ellos, porque habían sido liberados de un yugo de Egipto, de una esclavitud momentánea de Egipto. Pero ahora había venido el que iba a liberarlos de la verdadera opresión, la de Satanás. Él había venido y él estaba manifestando, pero ellos no le creen. Y él les menciona y dice, por eso menciona el apóstol Juan la Pascua, es importante. Porque entonces ellos dicen, ya llegó o va a venir, estamos esperando el que nos va a liberar, el que va a hacer esos milagros, el que va a hacer todas esas sanaciones, pero también nos va a liberar del yugo de esclavitud de los romanos. Y Cristo no se manifiesta así, dice, yo no soy ese Cristo que estás esperando. Yo no vine a hacer eso. Yo vine a hacer algo más importante. Yo vine a cambiarte por dentro, tus necesidades, tus deseos, tu corazón, tu mente. Yo vine para que tú seas transformado y seas libre y puedas tener esa libertad espiritual y conducirte de una manera correcta. Y entonces las consecuencias de tu vida van a ser fabulosas. Pero no esperes la consecuencia si yo primeramente no entro en ti y te doy vida. El Espíritu Santo viene y nos da vida, amados hermanos. Y cuando nosotros tenemos esa nueva vida, entonces podemos empezar a disfrutar y a vivir y a recibir esas bendiciones prometidas de parte de Dios. Pero no antes. Y ellos estaban buscándolo antes, o sea, querían la señal temporal, material, momentánea. Buscaban solamente satisfacer sus deseos. Cristo lo sabía. Así que todo esto es para darle una enseñanza. ¿A quién? ¿A los 5,000? No, les quiere enseñar a sus discípulos. ¿Por qué? Porque sus discípulos son las personas que Él va a usar para que la obra continúe. Y Él quiere que los discípulos estén bien sintonizados. Quiere que los discípulos en su fe estén fuertes, madura esa fe. Era necesario. Y vamos a ver, ahorita que vayamos avanzando en esta enseñanza, en esta historia, cómo los discípulos les faltaba madurar su fe. Ellos todavía pensaban diferente. No involucraban a Cristo en todos los hechos. Buscaban y deseaban y dependían de lo natural. Como nosotros, pero Cristo, amados, hace la diferencia. Entonces, vayamos por favor, acompáñame a Isaías 53 en el verso 1, por favor. Porque a pesar de todo esto, ellos lo rechazan. No cumplen las expectativas que ellos esperaban y lo rechazan. Y aquí dice que esto está profetizado. Dios mismo, amados hermanos, dijo que esto iba a pasar, que no lo iban a reconocer, que iba a ser rechazado. Pocos respondieron a su llamado, amados hermanos. Dice Isaías 53, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá a cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Lo veremos, mas inatractivo, para que lo deseemos. O sea, el Señor Jesucristo viene y se va a manifestar como un hombre común y corriente, normal, natural. No era muy alto, no era muy hermoso, no era muy fuerte, no era ni rico, no, muy común. ¿Para qué? Para que las personas pudieran escuchar el mensaje, pudieran escucharlo a Él y no se distrajeran por la apariencia, no se distrajeran por lo que Él podría darles, sino por lo que Él es. Entonces aquí me encanta porque ya esto estaba profetizado. El mismo Señor dice, va a venir y va a venir sin hermosura, dice, lo van a ver, y sin atractivo, para que no lo desees por eso, no lo busques por eso. Amados, un corazón que no ha sido transformado se va a centrar siempre en lo temporal, en su necesidad momentánea, en su necesidad material. Pero un corazón que ha sido tocado por el Espíritu Santo va a buscar y va a reconocer la necesidad eterna
la necesidad espiritual que hay en Él. Y ese es el alimento que tú y yo necesitamos comer. Hoy nos hemos reunido, ¿para qué? Para comer, para alimentarnos de un alimento espiritual. El alimento espiritual se llama Cristo. Él es el pan de vida que descendió del cielo para alimentarnos a ti y a mí. Y ese es lo que tú necesitas, no lo que es temporal o material. Y esa es la enseñanza que quiere darnos aquí el Señor en este sentido, que busquemos, que Él viene, amados hermanos, en relación a nuestras necesidades más grandes, más profundas, y no a lo temporal. Él viene a salvar y a rescatar, amados hermanos, en una manera importante. Hechos 10:38, vamos a leer como la palabra lo dice. Dice la palabra en Hechos 10:38, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Me encanta. Él vino a salvarnos de esa opresión, a rescatarnos de esa condición de muerte espiritual. Él vino a darme una salvación. Él vino a justificar mis pecados, a perdonar mis pecados. Él vino a amistarme con Dios. La ira de Dios, el enojo de Dios se quita de parte de mi vida, vaya. ¿Por qué? Por Cristo Jesús. Esas son las necesidades reales del hombre, lo profundo, esa vida nueva, esa vida espiritual. Como les digo, ese cambio de mente, ese cambio de deseos, ese cambio de sentimientos, ese cambio interior. Ese es el mayor milagro que Dios puede hacer y es el que yo debo pedirle a Dios. Y Él va a dar lo natural. Y bueno, y el Padre Nuestro nos lo enseña. El Padre Nuestro habla y empieza dándole gloria a Dios. Y después empieza a darle y a exaltar quién es Él, pero termina diciendo, Padre, danos el pan nuestro de cada día. El Señor pide y dice, pídeme lo natural, pero no antes de exaltarnos, no antes de reconocer, no antes de saber a quién le estás pidiendo. ¿Quién soy yo? Para que entonces, amado hermano, puedas reconocer de dónde viene tu socorro, de dónde viene esa ayuda a tu vida en todo momento. Pero repito, la ayuda es espiritual. La ayuda más importante que el hombre necesita es profunda, no es natural, no es temporal. El problema aquí es ese. Estos hombres, 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, 20,000 personas más o menos, buscaban lo natural. ¿Por qué lo sabemos? Porque más al final el Señor lo dice. El Señor los reprende. Vamos a ver al final de este capítulo cómo el Señor les predica de una manera muy fuerte. Y les dice que ustedes me buscan porque comieron, porque fueron alimentados por lo natural. Y Él les da una enseñanza muy, muy importante para ti y para mí en este momento. Busquémoslo por lo que Él es, por quién es. Cristo va a alimentar en este momento a 20,000 personas, manifestando así su provisión, que Él era el verdadero alimento que libra al hombre de su condición de esclavitud del pecado. Él viene y nos libera de esa condición caída, de esclavitud, de no poder hacer nada, de estar presos, estar secuestrados por el pecado. El Señor Jesucristo vino a morir en la cruz del Calvario y derrotó y nos dio vida y nos dio esa vida eterna, esa vida espiritual en donde tú y yo podemos estar disfrutando día a día. Sí. Seguimos un poco con la lectura, por favor. Juan 6. Dice aquí, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, le dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman todos estos? Me gusta porque primeramente vemos aquí que el Señor Jesús tuvo compasión de ellos. Dice que Él vio una gran multitud. Alzó sus ojos y vio esta gran multitud. Él estaba enseñándoles, pero se hizo tarde, se hizo de noche. Y dice, ¿de dónde compraremos pan para que coman todos estos? Pero esto decía para probarle, porque Él sabía lo que había de hacer. Y vamos a empezar a ver cómo el Señor Jesucristo va a probar la fe de sus discípulos. Como les dije, Él está muy interesado en que sus discípulos aprendan el tipo de Mesías que es Él. Que sus discípulos conozcan verdaderamente que Él es Dios y que Él es la provisión y que Él es el alimento espiritual y que Él es, pues, el que dice ser, vaya, va a probar su fe. Pero igualmente hoy va a probar tu fe. Va a probar tu fe en este momento que tú puedas reconocer que Él es quien dice ser, que Él es el Salvador.
ellos todavía tenían un concepto errado de Jesús, los discípulos. Fíjense cómo dice en el verso 5. Dice, ¿de dónde compraremos pan para que coman todos estos? ¿Quién dice eso? Felipe. Se olvida que está con el Señor. Se olvida que el que le dijo esa pregunta es Dios, es el Cristo, es el Mesías, es el que suple toda necesidad y puede hacer todo milagro. Aquí en este momento ellos ya lo habían visto hacer varios milagros, muchos milagros, muchas señales. Y aún así dice, Señor, pero ¿qué haremos? ¿Cómo le vamos a hacer para comprar tanto alimento? Desconfiando, no creyendo, pensando en lo natural, pensando en los problemas, pensando en las dificultades, pensando en los obstáculos. Y estaba frente al Señor. Y así muchos de nosotros podemos estar hoy en nuestra vida viendo esa necesidad, viendo ese obstáculo que Dios permite que pase en tu vida para que lo puedas conocer como Dios poderoso, Salvador, que va a solucionar todo problema, en toda situación, en todo momento, en ti y en tu vida. Él es Dios. Entonces aquí vemos a Felipe y dice, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Y más adelante dice la palabra, y Felipe respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. En el verso 9 dice, y aquí está un muchacho que tiene, bueno, Andrés, ahora que dices, Andrés, el hermano de Pedro. Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Más, ¿qué es esto para tantos? Dudando, no creyendo. ¿Pero qué vamos a hacer con tan poquito? Solo tenemos 5 panes de cebada y 2 peces. Y son 20,000 personas. ¿Cómo dices tú, Dios, bueno, Señor Jesús, que los vamos a alimentar? Mejor déjalos ir temprano para que lleguen a una provincia y puedan alimentarse. Y Dios dice, estoy probando en tu fe. El que te lo pide, el que te quiere involucrar, el que te está diciendo, soy yo. ¿Por qué argumentas? ¿Por qué dices no es posible? ¿Por qué dices cómo le voy a hacer? Y así estamos hoy con Dios en muchos sentidos. Me dice algo Dios y yo, ¿cómo, Señor? ¿Pero cómo, Señor? ¿Pero cómo, Señor? Porque estoy dudando del poder de Dios, que Él es el que me está mandando a hacer lo que me está diciendo que haga. Y si Él me está mandando a hacer lo que me está diciendo que haga, créanle al Señor, le debo creer yo al Señor que esto va a ser solucionado de una manera u otra, porque Él es Dios, porque Él es Dios. Entonces estos hombres dudando, y eran sus discípulos, y entonces el Señor trabajando, porque Él dice aquí que sabía lo que iba a hacer, pero los tienta, los prueba la fe. Vienen los problemas, vienen las dificultades, vienen esas situaciones, obstáculos en nuestra vida para probarnos, amados hermanos, que solo en Él podemos hallar la solución. En Él podemos saber qué hacer. Lo que Él nos manda es lo que tenemos que hacer. Esto era para que aprendieran a confiar en el Señor. Amados, no hay problema grande, no hay hambre grande que el Señor no pueda saciar. Como les dije, es Dios, soberano sobre todo, y bueno, y bondadoso, y en control. La circunstancia que yo pueda estar viviendo, créanme, Dios lo está permitiendo. Me ama tanto que Dios está permitiendo para formar mi carácter. Dios está permitiendo que pase eso en mi vida para que yo pueda reconocerlo, que Él es, y pueda rendirme a su dirección, a su gobierno, y pueda dejarme usar por Él, o caminar, vaya, en su propósito, en su verdad. Esto es importante, Él es Dios. Nos deja ver lo que Él va a hacer, para que no podamos olvidar de que Él está ahí, amados hermanos, en todo momento. Prueba la fe para ver si ellos creen en su amor, en su cuidado, en su poder, en la intención que tiene para sus propias vidas. La pregunta es esa, ¿tú tienes esa fe? ¿Sabes la intención que Dios tiene para ti, para tu vida, para tus generaciones, para el día después de hoy? Él tiene el plan de todo, amados hermanos. Él es soberano. Acompáñame a Efesios 3. Les leo, dice, Dios es poderoso para hacer mucho más abundante de lo que pedimos y entendemos. 3:20, pero les voy a ir más rápido. En Romanos 8:28 sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a los hombres para bien. Conforme a su propósito son llamados. Es un Dios que tiene control de todo. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Todo, amado hermano. No dudes. Esa condición, el Señor te quiere
promover, quiere que tu fe crezca, quiere que tu fe madure, quiere que tu carácter sea transformado por su poder. Y solo va a ser posible cuando te mete en ese fuego, en esa prueba, en esa necesidad. Yo tengo que alabarlo a Dios en ese día de dificultad, porque sé que va a pasar, porque tengo fe en el resultado final. Hoy no lo entiendo, pero confío en que Él, en sus manos, yo estoy más que protegido y cuidado. Él es totalmente poderoso. Primera de Corintios 10:13, por favor. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará juntamente con esta prueba la salida. Me encanta Dios. Va a dar siempre la salida. A Él no se le escapa nada, amado hermano. Él está en control de todo. Todo es bajo su control. No podemos sorprender a Dios, amados hermanos. Nada está fuera de su voluntad. Él tiene un plan, una solución. Y siempre, amado hermano, va a ser y la va a llevar a cabo en nuestras vidas. Siempre. Pero me gusta aquí porque otra enseñanza que podemos ver es que Él los involucra, vaya. Los involucra a hacer con Él las cosas. ¿Qué haremos? Y el Señor te va a decir qué hacer. Lo importante aquí es la fe y la obediencia. La fe y la obediencia van de la mano. Cuando tú y yo tenemos esa fe y esa obediencia, vamos a poder ver los milagros que Dios hace en nuestras vidas. Fe y obediencia. No podemos, amados hermanos, ser desobedientes y esperar ver las maravillas de Dios. Ellos obedecen aquí. Dice aquí la palabra en el verso 10. Entonces Jesús les dijo: haceos recostada la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre sus discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. ¡Wow! Me encanta. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo podría haber hecho la multiplicación y ya, se hizo la multiplicación milagrosa. Pero no, dice, de estos peces, ustedes los van a ir repartiendo, los van a ir sacando de esas cestas y los van a ir repartiendo a todos los que están recostados, vaya. Junten a los hombres de 50 y de 60 y de 100 para que los puedan organizar y denles de comer. Y ellos empezaron a sacar esta provisión y empezaron a dar esta provisión, y nunca escaseó esa provisión, sino al contrario. Miren cómo dice aquí la palabra de Dios. Dice, y tomó Jesús aquellos panes, en el verso 12 dice, y cuando se hubieron saciado, ¿se hubieron qué? Saciado, no comieron poco, se saciaron. Fue un milagro increíble. 20,000 personas, más o menos. El salario como de un año de una persona ahí en peces y en panes. Cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos: recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Eso me encanta de Dios. Recoger los pedazos. ¿De qué estamos hablando? De que Él es el pan de vida. ¿De qué estamos hablando? De que Él es el alimento que viene a saciar nuestras necesidades. ¿De qué estamos hablando? De que Él usa a sus discípulos y les dice: ustedes, mis discípulos, van a repartir los panes y los peces multiplicados en las personas. Se saciaron, Señor. Ok, recojan todos los pedazos que sobraron. Dice que se llenaron 12 cestas. ¿Cuántos discípulos eran? 12. 12 cestas llenas de pedazos que sobraron. Dice, para que no se pierda nada. Recojan esto para que no se pierda nada. Y recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos con los 5 panes de cebada que sobraron de los que habían comido. Bueno, hasta ahí podemos dejar. Y dice la palabra que entonces Él tenía estas 12 cestas de alimentos para una para cada uno de sus discípulos. Habían creído, habían obedecido, habían visto esa pesca, esa multiplicación milagrosa entre los 5 panes y los 2 peces. Ahora estaban listos para ellos, con las cestas de pedazos que tenía cada uno, que no se pierda la palabra. Seguir predicando esa palabra, seguir difundiendo el mensaje de salvación, seguir dando el alimento espiritual a las personas que no tienen alimento espiritual, que están necesitadas, vaya, de ese alimento espiritual. Me encanta Dios. Piensa en todo está bien controlado. Lo que nos pide y nos está
solicitando en este momento es que dejemos, que no veamos lo material, que no veamos lo temporal, que no veamos lo de aquí y la ahora, que pongamos nuestra vista en lo por venir, que pongamos nuestra vista en lo que viene, en las promesas eternas que Dios tiene para ti y para mí. ¿Qué promesas tiene para ti y para mí eternas? Quiere usarte, te quiere usar hoy, te quiere usar a partir de hoy, quiere usar tus talentos, quiere usar lo que tú tienes. Dice, solamente tenemos 5 panes, Dios, y 2 peces. Eso poquito, limitado, casi nada que tú tienes en las manos de Dios se va a multiplicar. Si tú le entregas y yo le entrego a Dios lo poquito que yo tengo, Él lo va a recibir y lo va a multiplicar y le va a dar poder, vaya, y me lo va a regresar para que yo pueda ser usado, para que personas como nosotros escuchen el Evangelio y puedan ver que hay un Rey en el cielo, un Salvador que está atento a suplir y a satisfacer las necesidades reales que tenemos por dentro de eternidad. Es un Dios real, amados hermanos, en control y en poder. Es un Dios totalmente poderoso. Dice, lo poco que tú tienes, yo lo quiero usar. Lo poco que tú tienes, tráelo a mis pies y yo lo voy a usar. Y yo te voy a dar esa satisfacción. Él usa los recursos limitados. Vamos por favor a Colosenses 1:9. Colosenses, sí, por favor, 1:9. ¿Qué Dios nos quiere dar? Dice la palabra, por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seas lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Cuántos de nosotros queremos, amado, esta bendición de parte de Dios? Llenos de su conocimiento espiritual, llenos de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra. Dios quiere usarnos. Tú dices, ¿cómo un Dios sorprendente, sobrenatural, lleno de poder, me quiere usar a mí? Dice la palabra que somos colaboradores de Dios, para que la gloria sea de Él, amados hermanos. Él transforma nuestras vidas. Es importante y es increíble poder ver a personas llegando a los pies de Cristo, creyéndole al Señor y siendo transformados y viviendo unas vidas hermosas, vidas llenas de carácter piadoso, unas vidas llenas de frutos espirituales. Es importante, es increíble, porque le han creído a Dios. Pero ahora esas personas se pueden, amados hermanos, parar a hablar, a predicar, a enseñar, y otras personas al ver el ejemplo de ellos puedan conocer a un Dios verdadero. De eso limitado, de eso que no es, dice, yo te quiero hacer socio, un colaborador mío. Yo tengo que decirle, sí Señor, yo aquí estoy. Gracias Padre, gracias Dios, gracias. Nos dice que no nos centremos en lo que es solamente una percepción, sino en lo que es Él, un Dios real, todopoderoso, todopoderoso. Sus recursos de Dios, amados hermanos, es el recurso de Dios. Segunda de Corintios 4:18, por favor. Segunda de Corintios 4:18. No mirando nosotros las cosas que no se ven, sino las que no se, perdón, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Eternas, amados hermanos. La solución, la bendición de Dios es eterna. El camino de Dios, el que decía que tú y yo podamos experimentar, es algo eterno.
Es algo eterno. Otra enseñanza importante, y con esa termino. No podemos tomar a nosotros a Dios como nuestro siervo. Él es el Rey. Tú y yo no podemos acercarnos a Dios y ordenarle y decirle que haga lo que queremos que haga. Nosotros somos los súbditos. Eso no se nos puede olvidar. Nosotros dependemos de Él. Él está en el cielo, amados hermanos, y tiene un amor infinito, ilimitado para ti y para mí. Así que no caigamos en el error de llegar con el Señor y decirle lo que queramos que Él haga, sino lleguemos a Él y rindámonos y decirle: tú tienes el control, tú tienes el plan, dirige mi vida, yo me rindo a ti, yo quiero ser tu siervo, te quiero servir, creyendo, confiando que tú y tus palabras son vida y vida eterna. Y tú eres ese alimento que yo necesito y satisfaces todas mis necesidades hoy. Y lo estoy viviendo, Señor. Lo estoy percibiendo, lo estoy sintiendo en mi vida día a día al conocerte a ti. Así que todo lo que a lo mejor me acerqué o llegué a ti por temporal, ahora para mí no tiene sentido. Tú tienes sentido. Tú eres el Dios que yo deseo, el Dios que yo quiero en mi vida. Y podamos acercarnos verdaderamente por quién es Él y no por lo temporal. Amén. Vamos a ponernos de pie y orar, por favor. Padre Celestial, gracias, Señor amado. Te doy gracias por tu palabra, Dios. Te doy gracias, Señor amado, porque con los milagros o las señales que tú estás haciendo, Señor, nos estás enseñando algo. Nos estás mostrando, Señor amado, que debemos fortalecer nuestra fe, que debemos verte a ti, Señor, confiar en ti, no ver lo temporal, Señor, sino lo eterno, lo que tenemos en ti, ese verdadero problema que tú vienes a solucionar, Señor. Aquí estamos, Padre Celestial. Estamos delante de ti, amado Dios, para que toques esa mente, Señor, toques ese corazón, lo pongas, Padre Celestial, sintonizados al tuyo. Y estando sintonizados en tu corazón, Señor amado, nosotros respondamos, busquemos y nos deleitemos, Señor, en lo tuyo, en lo eterno, en lo que eres y representas tú, Señor Jesucristo. No permitas que, como estas personas, 5,000, que lo vamos a ver después, Dios, siguieron buscando al Señor Jesucristo y Dios los tuvo que reprender fuertemente por la razón en la que los buscaban. No permitas, Señor, que así sea en nuestras vidas. Venimos por ti, Dios. Venimos por quien eres tú, Señor. Te amamos a ti, Señor. Y sabemos, Padre, que tú viniste, Señor, a solucionar y a bendecir situaciones eternas. Pero aún así te venimos a buscar a ti, Señor. Toda añadidura, Padre Celestial, sabemos que va a llegar a nuestras vidas, pero no lo buscamos eso. Cambia mi mente, Dios. Mi corazón, Padre Santo. La relación de intimidad con el Padre, Dios. Gracias, Padre, porque hoy sabemos, Señor, que estamos contigo sentados en mesa de príncipes. Hoy sabemos, Padre Celestial, tenemos la certeza, Señor amado, que pertenecemos a tu familia, que somos ciudadanos del reino de los cielos, que tú gobiernas y dominas sobre todo, Dios, y te damos gloria. Gracias, Padre Celestial, porque te revelas, te presentas en nuestras vidas. Hoy te podemos decir con nuestro corazón en la mano, Dios: aquí estoy, Señor. Mis problemas aquí están. Esas dificultades aquí las traigo, Dios. Tú me pides, Señor, que yo las deje en el altar. Y yo voy a ser obediente, Padre. Con fe y obediencia voy a ver ese milagro. Así que hoy, aquí en este lugar, Señor, en este altar que representa a toda la iglesia, Dios, yo quiero soltarte, Dios amado, todo obstáculo, todo lo que no me deja verte a ti y que solo veo lo natural y me quedo ahí, Dios, me estorba. Te lo entrego a ti, Padre Celestial. Muestra tu gloria en mi vida, Padre. Derrámate, Señor amado, en mi corazón.
Ven, amado Señor, a este lugar, llénanos a todos, Padre Santo, como tú lo has prometido. Te damos gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amados hermanos, denle un aplauso al Señor, por favor. Gracias, Señor. Bueno.